capítulo 24, el versículo número 44. Posteriormente vamos a buscar el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículo 33. Primero vamos a darle lectura al versículo 44 del capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Si ya lo tienen ustedes, me voy a permitir leerlo y ustedes pasan su vista por el texto. Dice así en el nombre del Señor: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vamos ahora a buscar el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículo número 33. Dice el versículo así en el nombre del Señor: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora del día porque le permites a la iglesia poderse congregar, Señor, en esta celebración del aniversario de la Iglesia Filadelfia en este lugar. Gracias por mis hermanos consiervos que están aquí en este lugar, y también gracias por tu iglesia que puede en esta hora congregarse. Te rogamos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos permitas en esta hora poder predicar, Señor, de tu palabra en este estudio bíblico que nos corresponde. Que sea de grande bendición, Señor, para nuestra vida espiritual y también para la vida espiritual de quienes hoy están aquí. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo y te damos gracias por tu compañía y también gracias por tu presencia en este lugar. Amén. Pueden ustedes ocupar sus lugares. El tema general de esta fiesta de aniversario de la Iglesia Filadelfia es preparados para el arrebatamiento. Ese es el tema general. No preparándonos, no, es preparados. O sea que ya debemos de estar ¿qué? Listos. ¿Para qué? Para el acontecimiento que la Biblia declara como el arrebatamiento de la iglesia, para que podamos, dice, ser llevados a la presencia de Jesucristo en las nubes, y ahí vamos a estar con Él, dice, para celebrar las bodas del Cordero. De manera que en esta tarde el título del estudio que nos corresponde a nosotros es preparados en el ayuno y en la oración. Son ejercicios espirituales que el cristiano tiene que practicar. ¿Para qué? Pues para que llevemos una vida que a Dios le pueda ser agradable. Recuerden que estos son sacrificios que le podemos ofrecer a Dios, pero si no hay obediencia, entonces estos sacrificios son vanos. Sí, son vanos. Quiero que usted entienda, no por el hecho de que usted esté practicando el ayuno y tenga usted un periodo de días en la semana de estar ayunando y tenga usted un espacio de su valioso tiempo para orar, no son suficientes, porque si usted no está obedeciendo la palabra del Señor, todos esos sacrificios son en vano. Porque a Dios lo que le agrada es la obediencia. Y si la obediencia de usted acompañada con el ayuno y la oración, pues esto es agradable ante los ojos de Dios. Para que no se vaya usted a enfermar
de su sistema digestivo por estar ayune y ayune. Y si usted quiere corroborar lo que yo le estoy diciendo, lea usted el libro de Isaías en el capítulo número 58. Ahí Dios está declarando lo que a Él le agrada cuando el pueblo de Israel estaba ofreciéndole ayunos. Para que de esta manera usted y yo podamos obedecer y ofrecerle a Dios sacrificios que a Él le sean agradables. Le voy a leer esto como una introducción. En Angola, África, durante los meses de sequía, el fuego suele arrasar llanuras, sembrando el pánico y la destrucción entre hombres y animales. Esto ha dado lugar a la siguiente leyenda. Oiga bien, leyenda, es una leyenda. Un leopardo, paseándose cierto día por el bosque, se topó con su amigo el fuego. Y después de cambiar saludos, el leopardo con el fuego le invitó a pasar a su casa. Lo haré con mucho gusto, contestó el fuego, pero ahora me veo imposibilitado de viajar a causa de las lluvias. Cuando venga la sequía te visitaré con placer, pero no te olvides de cortar el pasto y la vegetación alrededor de tu morada o de tu casa, pues cuando llegue no deseo causarte daño. Así prometió hacer el leopardo. Y se separaron. Llegó la sequía, por lo cual el leopardo esperaba de un día a otro la visita de su amigo el fuego. Cierto día el fuego le mandó a decir: llegaré pronto, no dejes de prepararte. Pero el leopardo iba postergando el trabajo, aunque el fuego nuevamente le mandó a decir: vengo muy pronto. Pero aún así el leopardo no se puso a cortar los matorrales que había junto a su morada. Pasó bastante tiempo sin noticias de su amigo, y cuando al fin llegó el último aviso, el leopardo dudaba de que su amigo llegara en ese año, y por lo tanto no se preparó para recibirle. Pero el fuego solo esperaba el momento propicio para emprender su viaje, y cuando llegó, cruzó velozmente las praderas en dirección del lugar de su amigo o del hogar de su amigo. El leopardo vio aproximarse el fuego, pero ya era tarde para prepararse. Su morada fue envuelta en las llamas y el leopardo perezoso encontró su triste fin. Destruido por no estar preparado y porque el fuego vino cuando no lo esperaba. ¿Estás esperando el arrebatamiento? ¿De qué manera lo estás esperando? Porque no sabemos el día ni la hora, dice la Biblia. Nadie sabe el día ni la hora en que Cristo enviará a sus ángeles para que los muertos en Cristo resuciten primero. Luego los que hayamos quedado seremos transformados y juntos iremos a los aires, a donde nos esperará el Señor Jesucristo para estar con nosotros para siempre. ¿Hay señales en la Biblia de su retorno o del arrebatamiento? Claro que las hay. Por eso los apóstoles dijeron: maestro, ¿qué señales habrá de tu venida? Y el Señor le explicó algunas cosas de manera metafórica o a través de figuras para que los discípulos estuviesen preparados. Han pasado cerca de 2000 años, porque recuerde que Cristo murió en el año 33 de esta era. Y estamos en el 2022. Entonces
cerca de 2000 años que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en aquel tiempo, cuando ellos preguntaron sobre las señales que habría en los últimos días. El Señor Jesucristo les dijo algunas de las señales que están escritas en la palabra del Señor, para que usted y yo podamos estar atentos a todo lo que nos rodea, tanto en nuestro lugar donde estamos habitando, como en nuestro país, como en el mundo entero. Estar atentos, apercibidos qué está pasando. ¿Sabe usted que en nuestro país ya hay problemas con el agua? Que son varios estados que no tienen agua. ¿Por qué? Porque no ha llovido en esos lugares, y las presas que abastecían a las grandes metrópolis están secas, porque no ha habido lluvia en esas regiones. Entonces, mañana el problema mundial va a ser la falta de agua potable para poder darle de beber a las gentes. Somos más de 7,000 millones de personas en el mundo, más de 7,000, y para el 2030 seremos 8,000 millones de personas. Entonces debemos de estar atentos para poder ver nosotros que todo lo que la Biblia dice es real. Cuando Jesucristo ascendió a los cielos, le dijo a los que estaban con él: me voy, pero volveré otra vez. Fíjese cuántos años han pasado cuando Cristo dijo estas palabras. Ellos ya murieron, y a nosotros también nos está diciendo la Escritura que debemos de estar preparados. Jesucristo, que es el que habla en los dos textos que leímos, le está hablando a sus discípulos. Les está diciendo que estén preparados. No les está diciendo prepárense. Les está diciendo Cristo: estén preparados. Y luego en el versículo 13 del capítulo, verso 33 del capítulo 13 del Evangelio de Marcos, le dice: velen, oren, porque no saben el día. Manténganse velando, o sea, vigilando. No velando literalmente sin dormir, sino estar atentos a los acontecimientos. Y manténganse, dice, en oración. En el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, Jesucristo les propuso una parábola, que es una comparación. Lo que la parábola enseña es una comparación. Jesucristo le dice que era necesario orar. O sea, no le dice si pueden, si quieren. No, es que es una necesidad. Así fue como Cristo se los dijo, que era una necesidad que estuviéramos orando. O sea, es una necesidad que tiene mi alma. Mi carne no quiere, pero mi espíritu anhela estar en comunión con Dios. Mi carne no quiere orar porque es fastidioso, es cansado, pero mi alma y mi espíritu, ellos sí anhelan estar en comunión con Dios a través de la oración. Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 5 y le dice: orad sin cesar. O sea, si usted tiene un espacio de su tiempo en el día y usted ha destinado 10, 15 o 20 minutos o más, manténgase en ese propósito hasta que Cristo venga por su iglesia o nos llame a su presencia. No deje usted de hacerlo, porque eso va a permitir que usted mantenga una estrecha comunión con Dios. Porque orar es hablar con Dios. Eso es oración. O sea, si usted quiere, el texto podría decir: manténganse hablando conmigo. En la lectura que tomamos como base, Jesucristo
nos exhorta y nos dice que estemos preparados. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y es que mire, se tocará la final trompeta, dice Pablo. Y la trompeta va a ser audible de manera espiritual. Porque si usted está dormido cuando Cristo venga, no va a escuchar el toque de la final trompeta. Pero no está hablando de manera literal, sino espiritual, que por eso dice velen, vigilen, estén atentos. ¿Sí? ¿Y en qué tiempo va a ser la transformación de los que vivamos en ese momento? ¿Qué tiempo dice la Biblia? Un abrir de ojos. El tiempo que usted los cierra y los abre, ese es el tiempo de la metamorfosis que va a sufrir el cristiano que esté vivo en el día del arrebatamiento de este cuerpo humano, de este cuerpo, de esta naturaleza. Va a ser transformada en un cuerpo incorruptible, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces tiene que haber una metamorfosis. Tiene que haber en nosotros una transformación en fracción de segundos, para que podamos ser llevados, porque este cuerpo no va a poder ser llevado. Tiene que haber en mí una transformación de este cuerpo corruptible a uno incorruptible, para que de esta manera yo pueda ser llevado con Cristo a las nubes. Los muertos van a levantarse con un cuerpo ya espiritual para estar, pero ninguno dice se adelantará del otro. Juntos, dice la Escritura, seremos llevados a donde Cristo nos estará esperando. Entonces, como no sabemos el día ni la hora, y en nuestra mente no está el que sea hoy o mañana, debemos de estar preparados. En Marcos, Jesús nos dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo sea el tiempo. Vamos con el ayuno. ¿Qué cosa es el ayuno? El ayuno es abstenerse de manera total o de manera parcial de comida y de bebida. Y es una forma de humillación personal. O sea, el que yo le ofrezca a Dios un día de abstención de alimento y de líquido, es para que yo pueda humillar mi carne ante la presencia de Él. No es para intercambiar. No es para que, Señor, te voy a ofrecer 7 ayunos, pero vas a hacer esto. No se trata de intercambio de cosas con Dios. Se trata de humillar nuestra carne, porque ¿quién quiere estar sin comer? ¿Quién está acostumbrado a estar sin comer 3, 7, 21 o 40 días? Ni siquiera un día, si nada más hacemos ayuno hasta las 3 de la tarde y le vamos recortando tiempo al ayuno. Algunos dicen que antes ayunaban de 6 a 6, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ahora ya nada más ayunamos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Pero el ayuno es la abstención total o parcial de comida y de bebida. Y es una forma de humillarte de manera personal. Por lo tanto, es un ejercicio espiritual en el que de manera individual o como iglesia se abstiene de comida. De manera que la práctica bíblica era que durara generalmente un día hasta el anochecer. La Biblia cita ayunos de 3 días, de 7 días, de 3 semanas y de 40 días. Eso es lo que dice la Biblia acerca del ayuno.
que puede ser personal, como también puede ser que la iglesia determine qué día van a ayunar. Pero anteriormente dice, o conforme a la escritura, era todo el día, hasta el anochecer. Y hay en la Biblia personas que oraron 3 días, otros oraron 7 días, otros oraron 3 semanas, otros oraron 40 días. Las personas ayunaban por diversas razones. Lo hacían, por ejemplo, para prepararse antes de recibir un mensaje de Dios. De manera que si usted dispone en su vida diaria y le dice a Dios, quiero conocer algo más profundo de tu palabra, esto que no lo entiendo, Señor, necesito entenderlo para ponerlo por obra. Y usted se pone a orar, y si quiere usted ayunar, Dios le va a revelar lo que usted no entiende. Y bíblicamente usted y yo sabemos que cuando el rey de Babilonia tuvo un sueño y hizo llamar a sus magos, astrólogos, adivinos de su reino, les pidió el rey que le dijeran lo que él había soñado y luego que se lo interpretaran. Y le dijeron, dinos tu sueño y te vamos a dar la interpretación. Y dijo él, no, quiero que me digan lo que soñé y luego que me lo interpreten, porque si no lo hacen, voy a firmar un edicto para que los pasen a cuchillo a ustedes. Llegó a oído de Daniel, que estaba en Babilonia, y le dijeron el peligro que se cernía sobre los astrólogos, adivinos y magos del reino de Babilonia. Y entonces él vino al rey y le dijo, lo que tú pides, no hay Dios en la tierra que te lo pueda revelar, pero dame tiempo para que yo consulte al Dios que hizo los cielos y la tierra. Dame un espacio de tiempo. No sé cuántos días le pidió al rey o cuántos días le dio el rey, pero Daniel fue a su casa y se puso a orar. Y a orar, y, Señor, revélame, mi vida está en peligro, ¿me amas? Si me amas, revélame el sueño del rey, porque mi vida corre peligro. Y Dios le reveló el sueño y además le dio la interpretación. Fue al rey y le dijo, ningún Dios en la tierra te lo puede revelar, pero hay un Dios en los cielos que te puede revelar. Esto fue lo que soñaste. Y se lo describió Daniel. Y dijo el rey, sí, bueno, esta es su interpretación. De manera que si tú tienes alguna incertidumbre sobre lo que dice la Biblia acerca de cosas de escatología que van a suceder en el tiempo futuro y no las entiendes, pues el Dios de Daniel es el Dios a quien hoy estamos adorando. ¿Qué vas a hacer entonces? Pues hablar con Él. Y Él te va a dar la revelación de lo que tú quieres aprender de su palabra para que lo pongas por obra. En el tiempo antiguo, dice, ayunaban para poder recibir un mensaje de parte de Dios. Antes de ir, dice, a cumplir una misión especial de Dios, ellos tenían como hábito, se puede decir, ayunar, orar. ¿Cuántas veces le ha leído usted en la Biblia que David le decía a Dios a través de el profeta? Buscaban a un vidente y que traía el efod, y luego David preguntaba al profeta que le dijera a Dios si iba a ir a la guerra o no iba a ir. Y que si Dios le iba a entregar a sus enemigos en su mano o no se los iba a entregar.
Y venía Dios a través del efod, le hablaba al profeta, le daba las indicaciones, se las transmitían a David y David iba confiado porque Dios le iba a dar la victoria. ¿Cuántos viven conforme a esta práctica hoy en día? ¿Cuántos consultan a Dios, Señor, voy a ir? ¿O no quieres que vaya? Porque cuando el Espíritu Santo de Dios viene, Él habla, pero Él es muy respetuoso de la intimidad de usted y de la mía. Nunca te va a decir por tu nombre lo que tú estás haciendo y que a Dios no le agrada. Siempre lo va a hacer de manera discreta. No te va a exhibir, el que te va a exhibir es el diablo. Ese sí te va a exhibir. Ese sí te va a decir en qué pecado estás. Cuando te atrevas a ir a orar por un endemoniado, el diablo te va a sacar todas tus verdades públicamente delante de los que vayan contigo. Pero Dios siempre es respetuoso de tu intimidad y de tus pensamientos. Él siempre respeta, claro, dice, a ti te digo. Y si eres tú el que estás haciendo lo que a él ya sabe, Él te lo va a decir así, de esa manera, a ti te digo, esto y esto. Y si tú estás presente y lo entiendes, arréglate con Dios. De manera que cuando algún siervo de Dios era enviado para cumplir una misión especial de Dios, pues se sometía a Dios en oración y ayuno y Dios le daba lo que tenía que hacer. La mayoría de los textos o pasajes presentan el ayuno con un contexto de luto, tristeza y humillación. Los textos del Antiguo Testamento nos presentan el ayuno con un contexto de luto, de tristeza y de humillación. Jueces 20:26. Primer libro de Samuel 31:13. Segundo libro de Samuel capítulo 1 versículo 12. Segundo libro de Samuel capítulo 12 versos 16 al 23. En esos versículos usted va a encontrar los motivos o las razones por las que se ayunaba en ese tiempo. Recuerde que antetexto es antes del texto que leemos. Contexto es después del texto que estamos leyendo. A eso se refiere cuando ese antetexto o contexto. Antes del texto y después del texto. ¿Sí? Para que usted busque ahí en su Biblia y en sus tiempos libres que tenga, pueda usted leer los Jueces 20:26, primer libro de Samuel 31:13, segundo libro de Samuel capítulo 1 versículo 12, del mismo libro de Samuel capítulo 12 versos 16 al 23. Hay algunos pasajes que presentan el estado de tristeza y de humillación por el pecado. Primer libro de Samuel 7:6, primer libro de Reyes capítulo 2 versos 12 al 19. El ayuno se presenta como señal de arrepentimiento o de conversión y de humillación. En el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan que Jonás fue enviado a la ciudad de Nínive? Una ciudad de Asiria. Por cierto, una ciudad de 120,000 personas. 120,000 habitaban en aquella ciudad de Nínive. Y Jehová dijo al profeta: ve a Nínive y diles a los ninivitas que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese es el mensaje que Jonás iba a pregonar, iba a predicar. Por algunas circunstancias no fue, pero luego que el gran pez lo vomitó en la playa, él va a Nínive y les habla a los ninivitas. Dice: Nínive era una ciudad de 3 días de camino. Para que usted entienda su longitud territorial, 3 días de camino.
¿Y qué pasó? Cuando escucharon el mensaje de Jonás para los ninivitas, dice que llegó a oídos del rey, y entonces el rey dijo: vamos a humillarnos para ver si conmovemos, dice, el corazón de Dios y se arrepiente de este gran mal que va a enviar sobre de nosotros. Vamos a ayunar, dijo el rey, desde el hombre hasta los animales. Y se pusieron a ayunar, desde el rey hasta el más humilde de los ninivitas. ¿Y quién se iba a acordar de darle de comer a los animales si estaban en aflicción? Pero lo hermoso de esta escritura es que el corazón de Dios fue conmovido. Se arrepintió Dios y los perdonó a todos. Ese es el Dios a quien tú y yo adoramos, un Dios de misericordia, que si tú lo ofendes y vienes, dice Juan en su epístola, que tenemos a Jesucristo como abogado, que si hemos pecado, dice, vengamos a Cristo, que es nuestro abogado, para que Él nos ayude, dice, para que nuestro pecado sea justificado o perdonado. De manera que en el Antiguo Testamento ayunaban por diferentes circunstancias. Ahora usted y yo lo estamos haciendo porque estamos esperando a Jesucristo. En el Nuevo Testamento, ¿será que los hermanos neotestamentarios ayunaban? El ayuno se menciona también en el Nuevo Testamento. Todos los judíos devotos ayunaban, dice Hechos 27:9. Los judíos devotos, o sea, consagrados, pues, porque habemos muchos cristianos, pero no todos somos consagrados. Algunos todavía vivimos conforme vive el mundo, practicamos las cosas del mundo. Y el que se consagra está apartado para Dios, es uso exclusivo de Dios. Eso es consagrarse, apartarse de toda especie de mal. Que seas el instrumento que Dios esté usando continuamente por tu santidad. Gloria a Dios, aleluya. ¿Se da usted cuenta qué diferencia hay entre un cristiano y otro? Algunos ayunaban 2 días a la semana, Lucas 18:12. Otros, como Ana, que servía a Dios en el templo con ayuno y oraciones, Lucas 2, versículo 37. Ahí usted puede corroborar. Ana tenía 84 años. ¿A qué edad se había casado Ana? Que vivió con su esposo 7 años después de su virginidad. Y después de que quedó viuda, dijo ella: me voy a dedicar a Dios en ayunos y oraciones. Y todo el tiempo de sus 80 y tantos años se las pasó en el templo ayunando. Esperaba ver al que venía para perdonar pecados. Fíjese bien, Ella estuvo en una preparación porque sabía por los escritos del Torá o los escritos del Corán de que vendría, dice, un Salvador. Y ella se dedicó a ayunar, se dedicó a orar en el templo hasta que llegó Cristo de días de nacido para ser presentado. Y Ana fue testigo de que ese bebé era el que ella estaba esperando como el redentor de su alma. Fíjese, 84 años ayunando y orando. Lástima que la Biblia no me dice cuántos días oraba a la semana Ana, una mujer profetisa que se dedicó al servicio de Dios para esperar ver literalmente al Cristo. Los discípulos de Juan el Bautista ayunaban. Mateo 9, versos 14 y 15.
Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches antes de la tentación. Mateo 4:2. O sea, hubo una preparación de Jesucristo. 40 días, dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí en el desierto se mantuvo 40 días sin comer y 40 noches sin comer y sin beber. Luego vino la tentación. Usted quiere vencer la tentación y ni siquiera ayuna y ni siquiera ora. ¿Cómo va a vencer la tentación? Sí. Note usted que le estamos diciendo lo que dice la Biblia, no lo que yo estoy diciendo ni me he inventado. Si mi maestro requirió, necesitó en su naturaleza humana estar ayunando y orando, ¿quién soy yo para no hacerlo? Si él se preparó para vencer la tentación, si el diablo hubiese venido antes de que él hubiese ayunado y orado, seguro lo derriba humanamente, porque él es hijo de Dios. Su naturaleza divina nadie se la quita, pero se humanó, se hizo humano, tuvo sed, tuvo hambre, se cansó, caminó, lloró como humano. Pero lo que él hizo frente al diablo me da a mí una certeza de que si yo me mantengo en comunión con Dios a través de la oración y le estoy ofreciendo sacrificio y obediencia, Él me va a hacer vencer en la tentación. Porque ¿quién no es tentado? ¿A poco creen ustedes que a mis 66 años de edad no tengo tentaciones? Claro que las tengo, pero Dios me ayuda a vencerlas. Asimismo se menciona el ayuno de Cornelio, Hechos 10:30. Los cristianos de Antioquía, Hechos 13:2-3. De Pablo y de Bernabé, Hechos 14:23. Jesús no canceló la práctica del ayuno, pero pidió a sus discípulos lo hicieran con la mirada fija en Dios y no en los hombres. ¿Se acuerdan que le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Puede acaso alguno ayunar mientras el esposo está con ellos? Llegará el tiempo en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Pues este es el tiempo del ayuno, porque el esposo no está con nosotros. El esposo nos va a esperar en las nubes. Pero mientras tenemos que estar, ¿qué? Ayunando. Levanten la mano los que hacen 3 días de ayuno, pero uno por uno no se amontonen. Levanten la mano los que oran 7 días al mes, pues 7 días al mes. Los que ayunan 21 días, los que ayunan 40 días. Se dan cuenta de que usted dice el hermano, pregunta al hermano hace un momento, ¿cuántos son con el Señor? Y todos levantan la mano. No, tiene que ser convicción. No levanto mi mano nada más por levantarla o para que el hermano vea que yo sí estoy listo, no. Levante usted sus manos porque esté convencido de que su vida espiritual está apegada a los lineamientos que dice la palabra de Dios. Porque Dios no puede ser burlado. No se emocione usted cuando se le pregunte algo. Usted pueda decirlo de una manera certera, precisa: sí, me voy con el Señor porque estoy viviendo una vida de santidad. Pero si no es así, no nos equivoquemos. Elías ayunó 40 días. Daniel ayunó 21 días. David ayunó 7 días.
¿O no la ha leído usted en la Biblia? Ahí está. Elías ayunó 40 días. Después de que el ángel le dio una torta de pan y un vaso con agua y le dijo: come y bebe porque largo camino te resta, comió la torta de pan, se bebió el agua que le ofreció el ángel, y de ahí hasta el monte de Dios 40 días, caminó 40 noches, y esos 40 días los ayunó. Son los únicos dos personajes registrados en la Biblia que ayunaron 40 días, Jesús y Elías. Y Daniel 21 días. Y David 7 días. Vamos con la oración. Estamos descalificados en el ayuno, Así que si yo le pregunto en esta tarde: ¿cuántos se van con el Señor? Ni levante la mano, Porque ya les pregunté cuántos ayunan 3 días y nadie levantó su mano. ¿Cuántos ayunan 7 días? Nadie levantó la mano. ¿Y cuántos ayunan 21 días? Nadie levantó la mano. ¿Y 40 días? Nadie levantó la mano. La oración es un diálogo del cristiano con Dios. Es un acto de adoración y de comunicación, e incluye la presentación de nuestros deseos a Dios en el nombre de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Porque voluntariamente no hay el deseo de orar. Eso es una gran mentira. Que voluntariamente usted venga a la casa de Dios. Usted viene porque está inscrito en la cadena de oración. Por eso viene. Pero que de manera voluntaria usted por la mañana venga y se arrodille aquí: Señor, aquí estoy, gracias por la vida que me has dado hasta hoy, gracias porque desperté de mi descanso, Señor, me cuidaste por la noche e hiciste que yo durmiera pacíficamente. Ahora voy a iniciar, Señor, este día. Espero que tú suplas mis necesidades, que cuides de mi hogar, cuida de mi esposa, cuida de mis hijos. Mis hijos van a trabajar, Señor, defiéndelos en el camino. Mis nietos van a la escuela, cúbrelos con tu sangre, Señor, llévalos con bien y provee todo lo que vamos a necesitar hoy, Señor: la comida, el alimento, el vestido, el calzado. Hay tantas cosas que decirle a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no es a través de la oración? Algunos consideran que el capítulo 4, verso 26 del Génesis fue el primer registro de una oración pública. La oración, juntamente con el ayuno, era una de las prácticas del judío piadoso. La oración es la forma o el medio por el cual usted y yo venceremos. La oración es el método dispuesto por Dios para que usted esté en continua comunión con Él. Es la forma o la manera de ganar batallas espirituales. Una vez que usted se dé cuenta de que la oración desata el gran poder de Dios, se va usted a animar a buscarlo con todo su corazón. Cuando usted y yo entendamos que la oración desata todo el poder de Dios que está a disposición del creyente, usted no va a dejar de orar, porque Dios le va a responder. Dios le va a dar de lo que usted pida. Mire, el Señor Dios Todopoderoso le dijo a un jovencito inexperto para ser el rey. Sin embargo, ese jovencito se acercó al lugar de adoración, y allí en el lugar de adoración se le manifestó Dios y le dijo a ese jovencito: pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Y aquel jovencito inexperto no pidió riqueza, no pidió fama, no pidió la vida de sus enemigos. Le dijo a Dios: solamente te ruego que me des sabiduría,
que me des inteligencia y que me des ciencia para gobernar un pueblo tan rebelde como tu pueblo. Y esto le agradó en el corazón a Dios y le dijo: por cuanto no me has pedido riquezas, yo te voy a añadir riquezas. O sea, a Dios le agradó la petición de ese joven, le dio sabiduría, le dio inteligencia, le dio ciencia y le añadió riquezas materiales. Por eso Jesucristo dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán por añadidura. Lo primero es el reino de Dios, y para eso estamos caminando en esta tierra, para alcanzar el reino de Dios. Fue la oración que permitió a Jesucristo que su vida fuera la más excelsa de todas. Si usted desea una preparación para el arrebatamiento, la puede lograr a través de la oración. La oración nos prepara para que reinemos con Dios. Es el medio por el cual usted y yo venceremos las tentaciones del mal. También es el medio por el cual nos preparamos para nuestra futura función como correinantes con Jesucristo. Jesús dijo que los vencedores recibirán puestos de autoridad en su trono de gloria. ¿Sí? ¿Está usted preocupado por lo que le va a dar Dios o Jesucristo en el tribunal? No se preocupe. Recuerde que las obras de usted y las mías van a ser pasadas por el fuego, y ahí va a haber pérdida o ganancia. Si sus obras son oro, plata o piedras preciosas, que son figuras, entonces sus obras van a ser estimadas y usted va a ser recompensado. Pero si sus obras fueron papel, hojarasca o heno, el fuego las consumirá y usted no recibirá ninguna recompensa. Sí va a estar usted con Cristo en las nubes celebrando la boda del Cordero, pero no va a esperar usted ganancia de sus obras. De manera que las obras que hacemos para Dios debe de ser lo mejor. Si usted va a orar, hágalo de la mejor manera, para que Dios se agrade de lo que usted va a hacer. Si usted va a trabajar en su obra, hágalo de la mejor manera, porque al final el que va a recompensarle su trabajo es Jesucristo en el tribunal. Y si usted quiere que sus obras pasadas por el fuego reluzcan, entonces usted va a recibir recompensa en el tribunal de Cristo, delante de todos los que hayamos sido arrebatados, y ahí usted va a recibir la corona de la vida, la corona de justicia, la corona de gloria. Jesús le dijo a sus discípulos: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dice Lucas 22, versos 29 y 30, porque usted quiere corroborar lo que le estoy diciendo. Cuando usted se da cuenta o se dé cuenta y entienda que su destino final es estar con Dios, y que Él lo está preparando para formar parte del gobierno de Jesucristo, entenderá la importancia de la oración. Cuando usted entienda que su Señor le está preparando en esta tierra para que usted pueda estar con Él y reinar con Él después de las bodas del Cordero, los 1000 años de paz en esta tierra, y después de eso tierras nuevas y cielos nuevos, la ciudad santa de Jerusalén, y caminar calles de oro y de cristal juntamente con su Señor, usted se va a preocupar por orar y por ayunar. Pero si usted no entiende esto, porque no lo vemos,
La oración nos prepara para ser arrebatados. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc es un tipo o figura del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos años caminó Enoc con Dios? ¿Cuántos años? 365. Usted apenas tiene 5 años caminando con Dios, ya se cansó. Enoc a los 65 años se engendró a Matusalén, y después de que engendró a Matusalén vivió 300 años más. Murió a la edad de 365 años. Y la Biblia dice que Dios se llevó a Enoc porque Enoc caminó con Dios. ¿Y qué entiende usted por caminar con Dios? Pues que está usted de acuerdo con lo que Él dice, porque dice la Biblia: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pueden caminar dos personas juntas si no están de acuerdo. Si mi hermano me dice vamos a Francisco Rueda caminando y yo me voy para Minatitlán, no estamos de acuerdo. Él se va para Francisco Rueda, yo para Minatitlán. Pero Enoc caminó con Dios 365 años, y esos 365 años fueron de vida agradable ante los ojos de Dios. Por eso Dios tomó la decisión de que Enoc no muriera literalmente, y vivo lo transformó en algo incorruptible y se lo llevó. Por eso es que es un tipo del arrebatamiento. Porque a veces usted no entiende qué va a pasar con usted si en el momento del arrebatamiento usted está en vida. Pues ¿qué va a pasar? Que Dios lo va a transformar en una fracción de segundo, y de este cuerpo que no puede heredar el reino de Dios, lo va a transformar Dios. ¿Se acuerdan ustedes del tema general de la Junta de Pajapan? ¿Cuál fue a ver, levanten la mano los que estuvieron en Pajapan. Nadie estuvo en Pajapan en la Junta. Aquí está el hermano Zenón. ¿Cuál fue el título, el tema general de Volviendo a las sendas antiguas? Casi los mismos temas o títulos de ahora. O sea, hay una preocupación pues de parte de los siervos del Señor para que la iglesia esté preparada, no que se esté preparando, sino que ya esté preparada. Lea usted la Biblia, léala. En ella usted va a encontrar muchas cosas interesantes para que usted pueda vivir una vida que a Dios le agrade. Elías también es otro tipo del arrebatamiento. Elías también no vio muerte literal, fue transformado, y ese fue llevado a través de un torbellino que lo levantó literalmente de la tierra, y allá arriba lo esperaba un carro, dice el que lo vio, que fue Eliseo, un carro como de fuego que abordó Elías. El carro como de fuego traspasó los cielos. ¿Ve usted por qué Ezequiel habla de carros de fuego? ¿O no ha leído usted Ezequiel? Habla de carros de fuego, ¿verdad? Pues un carro de fuego fue el que se llevó a Elías sin ver muerte, y Elías apareció en la transfiguración en el monte donde Jesús transfiguró, y ahí estaba Elías, ahí estaba Moisés. Dios les bendiga. Dejo lugar a nuestro hermano. Póngase de pie, hermanos. Es importante tomar en cuenta la palabra de Dios.
porque Dios está interesado en nosotros, en la iglesia. Jesús quiere llevarnos a su presencia, pero usted y yo tenemos que hacer lo que Él dice a través de su palabra. Oremos. Padre eterno, muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Ayúdanos a estar listos, a estar preparados, Señor. Ayúdanos para que cuando suene la trompeta, Dios, no nos agarre desprevenidos, sino que podamos estar ya listos, Señor, listos para irnos contigo, para irnos a tu presencia, Señor. Tu nombre sea la gloria, Señor. Tu nombre sea la alabanza. Bendice a este pueblo. Bendice a esta iglesia que se ha reunido, a esta iglesia que ha venido para estar delante de ti, Señor. Ayúdales, bendíceles, Dios. Motívales, Dios, que de este aniversario salgamos motivados directamente a obedecer tu palabra, a someternos a tu palabra, a someternos, Señor, a nuestros pastores. Ayúdanos que cuando salgamos de este aniversario podamos, Señor, tener la mentalidad de doblar nuestras rodillas sin que el pastor nos invite a ayunar, Señor Dios, someternos al ayuno para que tu nombre sea bendito y glorificado, Señor, en nuestra vida. Gracias por nuestros hermanos, Señor. Gracias, Señor Dios. Tu nombre sea glorificado. Gracias por lo que trajeron los estudios, Señor. Bendíceles cada día en esta hora.